Muy bien. El día de hoy vamos a hablar del estadiaje quirúrgico ganglionar del cáncer de cervix localmente avanzado. Para esto hay que recordar, pues, el cáncer de cervix, aquel que nosotros denominamos cáncer de cervix invasivo o también llamado cáncer de cervix infiltrante. Entonces nos vamos a ubicar, acá tenemos, por ejemplo, la luz de la vagina. Sabemos que el cuello uterino tiene un componente ectocervical, un componente endocervical con su canal. Acá se encuentra el óseo. Y el epitelio que tiene el ectocervix es un epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿no? O simplemente llamado epitelio escamoso, ¿no? Para evitar pues los nombres tan largos. Y el epitelio del endocervix, generalmente de tipo glandular, es un epitelio cilíndrico simple, o para hacerlo más corto, también se llama epitelio columnar. Así lo pueden encontrar en la literatura, ¿no? Epitelio escamoso, ectocervix, y epitelio columnar o cilíndrico, el endocervix. Y que este epitelio letocervis que voy a tomar como ejemplo está separado del estroma, que no viene a ser sino tejido conectivo, a través de una membrana basal. Entonces, acá se localizan células cancerígenas. Generalmente no voy a detallar en la génesis, no es el motivo de la charla, pero por ejemplo, cuando las células cancerígenas atraviesan la membrana basal y llegan al estroma, como se puede ver en el dibujo de la derecha, ya ahí recién nosotros estamos hablando de cáncer invasivo infiltrante. Entonces, hacemos un pequeño rectángulo ahí para poder verlo con mayor precisión y así lo observamos, ¿no? Un epitelio estratificado plano no creatinizado, una membrana basal y el estroma, ¿no? Y es aquí en este epitelio donde se va a originar precisamente a nivel de la zona de transformación las células cancerígenas, primero como displasia leve, moderada y severa, y finalmente cuando ya invade el estroma, como se puede ver acá en el dibujo de la derecha, ya estamos hablando precisamente de carcinoma invasivo infiltrante. ¿Ya? Y es ahí donde entra a tallar la clasificación de la FIGO recién, ¿ya? Cuando el cáncer solamente está circunscrito aquí en el epitelio, pero no atraviesa la membrana basal y peor aún, no atraviesa el estroma, hablamos de precáncer. Así el cáncer sea un carcinoma in situ, porque es un manejo básicamente conservador. Le podemos dar la vuelta a esto, porque generalmente los dibujos, ahí está la fecha solamente para indicar que vamos a darle una vuelta y nosotros lo vamos a observar así. Entonces tenemos el epitelio, donde puede haber hiperplasia, luego la displasia, el carcinoma in situ, ya cuando atraviesa la membrana basal y llega al estroma donde se encuentran los vasos linfáticos, o a veces también los vasos sanguíneos, ya estamos hablando de un carcinoma in situ, y entra la clasificación, pues, de la FIGO, que ya está actualizada en el 2018 y que tiene algunas observaciones para ver precisamente algunos cambios que han habido de esa época hacia entonces. El punto de corte acá es el 2018. Y ese estadio arranca desde cuando se invade el estroma, no antes, ¿ya? O sea, cuando estamos hablando de un cáncer infiltrativo o invasivo. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que la clasificación de la FIGO nos da. Nos da precisamente un estadio uno. Todos estos estadios han tenido que llegar al estroma. Si no, no estaría aplicándose, por si acaso. El estadio uno es el que está confinado al útero, se ve en uno a 1B. El estadio 2 ya está, no está confinado al útero, ya salió, ya sea porque hay compromiso de los parámetros, o sea, está yendo a la vagina, como se puede observar ahí. El estadio 3 es un poco más amplio porque ya la de 3A, y sobre todo me va a interesar esto de acá, ¿no? Eh, el compromiso que puede haber a nivel de los ganglios pélvicos y los ganglios paraórticos. ¿Por qué? Porque la clasificación de la FIGO antes del 2018 no lo consideraba. Se decía, por ejemplo, que un paciente tenía un compromiso 2B, compromiso de los parámetros, y si había ganglios, decíamos 2B con afectación ganglionar, pero no decíamos 3, como lo podemos ver ahora y con letras rojas acá. Entonces, ese es el cambio principal que ha habido. Entonces, un estadio uno ya, es aquel estadio, perdón, sí ven mi pantalla, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor. Sí. Ya, ya, sino que había presiones. Entonces, por ejemplo, Sí, acá doctor. ya. Acá puedo ver el cuello uterino
y nosotros generalmente el estadio uno es aquel que está confinado al útero, y a través de un procedimiento llamado cono, ahí está el cono que estoy colocando en el dibujito, nosotros vamos a tener estos dos tipos de conos, y estos conos son evaluados por el patólogo. Ese es el proceso de conización, ya sea por lo que hagas por cono lead, cono frío, que no es el tema, cuáles son las indicaciones, sino yo estoy hablando ya de cáncer invasivo, y recién el patólogo nos va a decir, ¿sabe qué, doctor? Si hay cáncer, si hay invasión estromal, si es un cáncer infiltrativo, es un cáncer invasivo, porque ya llegó al estroma. Y solamente lo puedo ver por microscopía. Cuando esto puede ser, por ejemplo, una paciente que se hace un Papa Nicolau, y el Papa Nicolau me sale alterado, y me sale, por ejemplo, se me ocurre, un I3, una displasia severa. Entonces, el procedimiento que sigue a continuación es una colposcopía, se coloca una solución y se manda a hacer un conolic. Es decir, si a la colposcopía le hacemos una biopsia. La colposcopía me brinda la biopsia. Y la biopsia me sale, ¿sabe qué, doctor? Si sale una displasia severa, sale un I3. Entonces, básicamente, para recapitular, el paciente me puede salir con un Papa Nicolau alterado, por ejemplo, una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Y la paciente me puede decir, pero doctor Jan, cuando me hicieron el Papa Nicolau, aparentemente la obstetra o el médico ginecólogo no observó nada normal en el Papa Nicolau. Y puede suceder el caso. Sí, hijita, pero salió alterado, entonces te derivamos. Si el ginecólogo tiene las armas, el ginecólogo puede hacer la colposcopía, aplica la solución y le toma una biopsia con una pinza. Y la biopsia me puede salir displasia severa, por ejemplo, un NIC3. Y entonces, si tiene todas las condiciones, nosotros les podemos hacer este cono. El cono frío o cono lit, dependiendo de la extensión de las indicaciones que pueda tener para cada uno de ellos. Y el patólogo me dice que sí, pues, está ahí confinado, ¿no? Entonces, pero cuando ya llegó el estroma y solamente se puede ver por microscopía, porque aparentemente ustedes en el cuello uterino no observan absolutamente nada normal, el 1A se divide en un A1 y un A2, y el 1A1 es precisamente cuando el tumor, acá está el epitelio, ¿verdad? Rompió la membrana basal, llegó el estroma, pero la patóloga me dice, doctor Jan, ha llegado solamente a 2 milímetros en profundidad, el cono que usted me ha dado, esto de acá. Entonces yo aparentemente le digo a usted es un estadio 1A1. Y muchas veces se queda ahí. Muchas veces no vamos, ya tiene un cáncer invasivo infiltrativo, es 1A1. Y nosotros tenemos la necesidad imperiosa de, quizás a veces no le pedimos estudio de extensión porque pensamos que ahí quedó la enfermedad. Y el 1A2 es, por ejemplo, cuando el tumor sobrepasa, es más de 3 mayor o igual a 3 milímetros, pero como máximo llega hasta menos de 5, 4.5 si quieren. Eso es 1A2. El 1B1 es cuando pasa, doctor, y si más de 5 milímetros, ya, mira, si pasa más de 5 milímetros o es mayor o igual a 5 milímetros, ya se considera 1B1 y puede tener una distancia hasta menos de 2 centímetros. El 1B2 está en estos rangos de tamaño tumoral y el 1B3 es cuando es más de 4, mayor o igual a 4 centímetros. Hasta el 1 es órgano confinado al útero, nada más. El 2 ya no puedo decir que ya está en el cuello uterino. Se divide en 2A y en 2B según la FIGO. Y el 2A significa, por ejemplo, que ha llegado hasta los 2 tercios superiores como máximo, por eso está así, 2 tercios superiores de la vagina. Puede llegar al tercio superior, puede llegar al tercio inferior, pero solamente está ahí, nomás llega. Y se divide también de acuerdo al tamaño, en 2A1, 2A2. Y el 2B es aquel que ya hay compromiso de los ligamentos, de los parámetros, de los ligamentos laterales, en este caso, ¿no? O parámetro lateral. Recuerda que es trípode de parámetro, parámetro anterior, lateral y posterior. En este caso de los laterales detectados por el examen físico, en este caso por el tacto rectal. El 3A es cuando, seguimos en vagina, ya llegó al tercio inferior de la vagina. O lo podemos ver colocando solamente el espéculo. Por lo tanto, hasta ahí es básicamente clínico. Todo lo que estoy hablando es básicamente clínico. Y el 3B es cuando el tumor, si bien compromete parámetros, ya llegó hasta la pared pélvica. Pared pélvica puede ser el mismo hueso pélvico, la pelvis ósea, pero también puede ser el músculo, la fascia que está ahí, las estructuras neurovasculares, por si acaso, no solamente llegó hasta el hueso y ya digo, hasta ahí es 3B. O puede haber un compromiso del parámetro, no llegar al hueso pélvico, pero ya obstruyó el uréter
¿no? Y produce una hidronefrosis y hay una alteración de la función renal. Ojo, yo puedo decir parámetro comprometido hasta el tercio medio, pero si el paciente ya yo veo en estudio de imágenes que hay una hidronefrosis o ya hay una alteración de la función renal, ya, independientemente de otra causa, pero yo sé que es obstructivo mecánico, estoy hablando de estadio 3B. Y el 4 se divide en 4A cuando llega, por ejemplo, a la mucosa del recto, por lo cual tengo que hacerle una proctosigmoidoscopía o simplemente colonoscopía si quieren, o a la mucosa de la vejiga, dando síntomas y hacerle una cistoscopía con nuestros amigos los urólogos. Pero acá viene la cuestión. Estos son los ganglios linfáticos regionales del cuello uterino, del cáncer del cuello uterino. Y lo que da esta clasificación de la FIGO 2018 es que ya considera el compromiso de los ganglios como parte de su estadiaje y lo coloca así. Lo que está de números azules son los ganglios linfáticos pélvicos y lo que está de rojo, los ganglios parabórticos. Entonces dice, si hay un compromiso, ya sea por imágenes o por patología, por biopsia, ya de los ganglios pélvicos, de cualquiera de estos ganglios, yo diré que es un 13-1. Pero si hay compromiso de los ganglios paraórticos, yo diré que 13-2. Y hay que detallar si lo hiciste por imágenes, acá viene, si es por imágenes le pondrás la letra R. Oye, es un 13-1. Tu paciente que salió con biopsia de carcinoma escamoso de cuello uterino. ¿Por qué dices eso? Le he hecho una resonancia, le he hecho una tomografía y ha salido pues alterado. ¿Ya? ¿Sí pueden ver mis imágenes? Sí, doctor. ¿Pero en dónde se queda? Se quedó, doctor, en el 1A, doctor, no avanzó la Ajá, diapositiva. no, no avanza, se ve Ah, solo la pues imagen del ya. cuello. Entonces vamos a ver pausa. Reanudar. ¿Y ahí? ¿Sí ven mi imagen? De los Sí, Sí, ganglios. ahora sí, ahora sí. ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, en 1-1 ahí me quedé. Sí, ahí creo que Sí, está claro, en ¿no? uno a uno, sí. Entonces, en 1-1, menor de 3, mayor de 3. El 1B1, si el tumor mide más de 5 milímetros hasta 2. Si es 1B2, es más de 2 centímetros hasta 4. Y el 1B3 es mayor de 4. ¿Ya? El 2A, por ejemplo, es cuando hay compromiso de los dos tercios superiores de la vagina. Y el 2B cuando hay compromiso de los parámetros, pero sin llegar a hueso pélvico. El 3A es cuando ya el tumor llega hasta el tercio inferior de la vagina, como se puede ver bien ahí. Y el 3B es cuando hay compromiso ya de los parámetros, pero llegando a un hueso pélvico a la pared pélvica. Pero la pared pélvica no solamente es ósea, como lo ven acá, la leyenda abajo puede definirse, llegó hasta el músculo, la fascia del músculo, las estructuras neurovasculares y bueno, el propio hueso, la propia pelvis ósea. O como yo digo acá, puede haber un compromiso de los parámetros, no llegar a la pared pélvica, pero ya hay una hidronefrosis, porque ya está taponando el urétero, obstruyendo el urétero, obstruyendo el urétero, y puede haber hidronefrosis. Entonces ya por ahí ya solamente es un estadio 3B y hay alteración de la ureatina, por ejemplo. Entonces recuerda, el 3B es cuando tú lo palpas mediante tacto rectal y hay compromiso de la pared pélvica, ya dije que era la pared pélvica, no solamente es el hueso pélvico, ¿no? O hay una alteración ya de la función renal, sin necesidad de llegar a la pared pélvica, pero ya obstruyó el urete y hay una hidronefrosis marcada que está en concordancia con precisamente con los valores de urea-creatinina, independientemente de otro origen. El 4A, como les había dicho, es compromiso de la mucosa del recto o compromiso de la mucosa de la vejiga. Para eso hay que hacer una proctoscopía o una cistoscopía, ¿ya? Y acá están los ganglios regionales, precisamente, de del cuello uterino. Lo que está en números azules, precisamente, números de son los ganglios pélvicos regionales del cuello uterino, ¿no? Y eso se puede observar en el estudio de imágenes, ¿no? Si hay un compromiso de solamente los ganglios azules, es decir, los ganglios pélvicos, hablaremos de 13-1. Pero si hay un compromiso de los paraórticos, ya hablamos de 13-2. Entonces, esto no había en la clasificación anterior a la FIGO del 2018. Y esto es importante para nosotros. Ya lo voy a decir. Yo lo voy a traer más adelante por qué. Y como dice acá, pero hay que saber, disculpa, ¿sabes qué? Ahí me quedé en la explicación antes que se interrumpiese.
Doctor, en la emergencia ha llegado una paciente sangrando por la vagina. Tiene un cáncer de cuello uterino, ¿ya? Entonces, tiene un diagnóstico de carcinoma epidermoide de cuello uterino y tiene estudio de imagen. Y este estudio de imágenes me dice que hay presencia de adenopatías en los paraórticos de despeto infiltrativo, o sea, metastásico, pues, ¿no? O sea, ahí sería un 13-2. Si yo digo que es un 13-2, yo tengo que poner la letra R porque ha sido diagnosticado por radiología, pero puede ser que alguien le haga una linfadentomía, lo saque y sale positivo, entonces coloco la letra P para decir patología. Entonces, la acotación es importante. Entonces, yo le puedo preguntar al residente, doctor, llegó una paciente con cáncer de cuello uterino, pero es un 13-1, doctor. P o R, le digo. R porque está con tomografías que hablan de infiltración. Eso me tienen que decir, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes saben que a partir de 2B, inclusive de 1B3, ya el paciente la opción no es quirúrgica, sino es quimiorradiación. Y esto de los ganglios que ya se ha incluido, representa, es una pregunta de examen. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante de decir si este paciente tiene una buena o una peor sobrevida? Precisamente el compromiso de la afectación ganglionar, ¿ya? Entonces, y acá están los estudios que avalan eso. Por ejemplo, si un paciente tiene 1A1, que ya saben qué es, 1A2, o sea, un estadio precoz de enfermedad, su sobrevida global puede llegar hasta 90-95%. Pero si hay una afectación de los ganglios pélvicos de azul, la sobrevida baja, ya no es 95 como máximo, baja a 82. Y si es de los ganglios paraórticos, baja hasta la mitad. Entonces, de ahí la importancia, por ejemplo, yo no creo que la mamá de la doctora Fanny le hacen, pues, o la mamá, la tía, la abuela, qué sé yo, tiene un cáncer de cuello uterino, le hace un papá Nicolau, sale ley de alto grado, le hacemos una colposcopía más biopsia, sale Ni3, le hacemos una conización y me sale que es 1A2. O sea que es un tumor que ha llegado hasta por lo menos de 5 milímetros en la invasión del estroma. Y ella se puede decir, mami, tía, abuela, tu sobrevida es alta, 90-35%. Y la pregunta es, disculpa, ¿pero la has estadiado? ¿No tendrá compromiso ganglionar? No, pero que está profundo. No, se tiene que correlacionar. De ahí viene la importancia. ¿Qué pasa si le hacemos un estudio de imágenes, que ya vamos a ver cuál es la mejor, y me sale que tiene compromiso los paraórticos de espectro infiltrativo? Entonces, esa sobrevida tan expectante que ella tuvo de 95% se bajó a 50%, ¿ya? Pero no es perfecta el estudio de imágenes, y ese es el punto de la reunión. Por eso, ¿le hacemos estadiaje quirúrgico o solamente estadiaje imagenológico? Entonces, ese es el motivo. Entonces, el compromiso ganglionar paraórtico tiene relación inversa con la sobrevida. A mayor compromiso o simplemente con el compromiso, la sobrevida decae hasta la mitad de los casos. Y entonces, ahí viene pues lo que han estado haciendo pues con el otro ágreda. Vamos a hacer un estadiaje quirúrgico laparoscópico, ¿no? Y vamos a saber en qué pacientes hay que hacerlo. Lo hacemos en todas, ¿no? ¿Y qué significa? Que este es un abordaje, por ejemplo, retroperitoneal o extraperitoneal, donde se puede sorbar la aorta, el peritoneo está adelante, es una paciente acostado, obviamente. Este es el músculo psoas, estos son los vasos lumbares, la arteria mesentérica inferior siempre para adelante es el peritoneo. Entonces, acá viene la pregunta, ¿se justifica realizar la linfadentomía paraórtica? Porque, doctor, ¿sabe qué? Le he hecho tomografía, no quiero maletear ni nada por el estilo, ¿no? En tal centro, y me dice que mi mamá que tiene cáncer de cuello uterino, que no tiene compromiso de parámetros, o es un 1B2 con un tumor de 3 centímetros de cervix, dice que son aspecto infiltrativo. Y el oncólogo que lo ha visto ha dicho que esa imagen no, tu mamá ya no va a recibir ningún tratamiento más, o es un estadio 13-1. ¿Puedo confiar en eso? O mejor entramos y le hacemos un estadio quirúrgico y le sacamos los ganglios y vemos realmente si lo que sacamos esos ganglios que están ahí en los niveles paraórticos y confirmamos con patología, o sea, un 13-2P en lugar de 13-2R de imágenes radiológicas. Entonces, ¿de dónde viene toda esa controversia? Porque antes de la FIGO 2018 no había la consideración pues, de estos ganglios. Recién en el 2018 ya se consideran los ganglios. Y es más,
antes de la clasificación de la FIGO que consideraba el compromiso ganglionar dentro del estadiaje, había un 34%, o sea, una de cada tres mujeres con cáncer de cuello uterino, había una discrepancia clínica quirúrgica, no concordaba. Oye, ¿estás seguro que es un estadio 1B, 3? Porque me parece que es un 3, ¿ah? Previo al estudio de imágenes, todo eso había una discrepancia. ¿Por qué? Porque solamente, como un poco de historia, la evaluación clínica perdón, el estadiaje que se hacía al cuello uterino era básicamente clínico. Medíamos el tamaño del tumor, le hacíamos el tacto rectal, veíamos si había compromiso al parametrio, a veces no era tan exacto el tamaño del tumor, a veces solamente lo medíamos de acuerdo a nuestro dedo. Mira, mi dedo mide 7, 5, más o menos 5 centímetros, o es 3. A veces ni tenían regla ni lo medían, a veces no es muy práctico tampoco en una cavidad tan pequeña, a veces vaginal, no se puede determinar. O usamos bueno, y eso es previo al estudio de imágenes, ¿ah? Y o a veces, ya pues más concreto, si nosotros sospechamos que había compromiso en la pared pélvica, le pedíamos imágenes, o si había compromiso pues de la vejiga del recto, como les había dicho, le hacíamos citoscopía. Entonces, ¿qué pasaba a raíz de todo esto? Que el 20-40% de los cánceres que supuestamente en un estadio 1B, 3B, eran subestimados. Y en el peor de los casos, el 64% de los cánceres en estadio 3B eran sobreestadificados, o sea, se iba a todo el otro extremo y no incluían la evaluación de los ganglios linfáticos, que ese era el gran problema que había. Entonces ahora dijeron, no, sí, tenemos que incluirlos. Y a partir de 2018 esa clasificación se incluyó. Y dijo, pero doctor, disculpe, usted pone que si hay compromiso de los ganglios linfáticos por estudio de imágenes es un 13-1 pélvicos R. ¿Cuál uso? Cualquier modalidad de imagen. ¿Cuál es cualquier modalidad? Tomografía, resonancia y ya si eres un poquito con más plata, un PET scan. Porque teóricamente una de cada cuatro pacientes que supuestamente tenía un cáncer de cuello uterino localmente avanzado, por si acaso, pregunta de examen, pero me imagino que Richard y Gary están anotando para el examen que va a venir, y también Morales. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante en la sobrevida de pacientes con cáncer de cuello uterino? El compromiso ganglionar. Muy bien. ¿Y cuándo decimos que hay un cáncer de cuello uterino localmente avanzado? ¿Qué estadio es? El 1B2. ¿Y qué es un 9-2? Cuando el tumor mide mayor o igual a 2 centímetros para adelante, hasta el 4A. ¿Y qué es el 4A? Cuando hay compromiso precisamente de la mucosa de la vejiga o del recto. Entonces, la indicación de estadiaje quirúrgico, que ya lo vamos a ver más adelante, es para cáncer de cuello uterino localmente avanzado. Yo hice un ejemplo del 1A2 con la familiar de la doctora Fanny. Por eso, cuando es 1A2 casi no le pedimos, porque es un cáncer de cuello uterino, no es un cáncer de cuello uterino localmente avanzado. Entonces ahí viene ya una deducción. Entonces dice, una de cada cuatro pacientes tiene cáncer de cuello uterino en estos estadios que es visible en los estudios de imagen. Entonces, la etapa 1 y 3 permite evaluarlo, ya sea por estudio de imágenes, inclusive con patología, y ya se designa como 3Es en el caso pues que sea radiológico o que sea patológico. Entonces, ¿cuánto es el riesgo de recurrencia de este tipo de pacientes? Si tú, por ejemplo, en el predictor no tienes ningún ganglio pélvico positivo, la probabilidad de recurrencia es 3% al primer año. Sí, pero si ya tienes tres ganglios o mayores de tres ganglios positivos en los ganglios pélvicos, la posibilidad de recurrencia es 17,4. Ese es un estudio de David Cibula, donde hizo una especie de semáforo, ¿no? Donde, por ejemplo, el que es rojo, el riesgo es alto, el ámbar es más o menos intermedio, y el verde, la recurrencia es bastante baja. Entonces él dijo, pero si yo, por ejemplo, por estudio de imágenes, yo encuentro que hay ganglios paraórticos, al menos uno, aquí abajito donde estoy señalando, el riesgo, mira, se pone rojo, el riesgo de recurrencia del primer año es 20%, el segundo año es 20,3, ya el cuarto año no lo vas a encontrar porque ya se murió, ya pues, ¿ya? A eso se refiere este dibujito que es bastante ilustrativo, que se correlaciona mucho con la sobrevivencia. Ya, un ratito. Ya, mi hija me hace comer. Bueno, entonces el estadio 13 emplea modalidades de imágenes. Ya saben, 13-1, y se le debe quedar en la cabeza por eso repito a cada rato. 13-1, ganglios de la pelvis, 13-2, ganglios paraórticos. ¿Ya? Pero ¿qué es lo malo, doctor?
Y ahí viene la pregunta, ¿pero serán buenos esos estudios? Porque la sensibilidad para detectar metástasis ganglionar va de 60 al 88%. O sea, tampoco es tan alta. Y la especificidad es 97%. Entonces, vamos a ver qué estudio de imágenes es el ideal, el más, el mejor, ya se quiere. La TAC, y eso sí, creo que Morales rotó en radiología. Y hay que insistir con los radiólogos en esto, lamentablemente. Somos un hospital general, pero tenemos la obligación, pues, que nos exijan ciertos parámetros. La tomografía me dice cuándo yo considero que un ganglio pélvico en un cáncer de cuello uterino es positivo para enfermedad. Cuando yo el ganglio pélvico, ¿y cuáles eran los ganglios pélvicos? A ver si se acuerdan. Los ganglios parametriales, ganglio pélvico, los ganglios de los obturadores, los ganglios de la ilíaca interna, los ganglios de la ilíaca externa, los ganglios de la ilíaca común, los sacros y presacros, ¿no? Ya está. Entonces, pero tiene que decirme cuál ganglio. Pues a veces me dicen ganglio sugestivo de malignidad, pero ¿cuáles? Pues, ¿dónde están? ¿Qué pélvicos? ¿Del lado derecho, del izquierdo? Para que la TAT me diga que es un ganglio altamente sospechoso de infiltración, o sea, un ganglio pélvico metastásico, su eje debe ser mayor de 8 milímetros, ¿ya? Y los ganglios paraórticos, ahí sí, tiene que medir más de 10 milímetros. Y eso de la sensibilidad oscila entre 80 y 92%, para poder decir que la TAT, de esa manera la TAT la predice. La resonancia es más exquisita. La resonancia dice que los ganglios linfáticos deben tener un diámetro del eje corto mayor de 1 centímetro. Es casi parecido aquí a la tomografía. Entonces, ¿qué dice la resonancia? Oye, ¿cuánto mide el ganglio? Su eje corto. Entonces tú te quedas, y el radiólogo te queda mirando, este, si ha leído, que no sé cuánto. ¿Es mayor de 1 centímetro? Sí, pero no basta. Tiene que tener forma redondeada en la resonancia, tiene que haber un grupo de múltiples ganglios, o sea, un conglomerado, pues pequeño, conglomerado al fin, que la intensidad de la señal se vea igual al tumor primario. Oye, ¿la intensidad son similares? Sí, entonces sí es, pues. Y que haya necrosis. Si hay necrosis, es un signo patognomónico de resonancia de que es un ganglio metastásico, por si acaso. ¿Ya? Hicieron una comparación acá. ¿Cuál es mejor, doctor? ¿Le pido tomografía o resonancia? Y en este estudio del año 2003, miren, en el año 2003 se encontró que la resonancia detecta mucho mejor la invasión de los parámetros en un 74% y la tomografía 55%. Es que en realidad, si ustedes ven los estudios tomográficos, no se ven muy bien los parámetros, por no decir que no se ven. Y la afectación ganglionar, la resonancia lo detecta 60% en comparación con la tomografía en un 45%. Entonces concluye que el cáncer de cuello uterino, la resonancia es más precisa que la TEN. Por eso es que cuando yo estadio a un paciente con cáncer de cuello uterino, le pido tomografía de tórax con contraste, tomografía de abdomen y resonancia de pelvis. No es que tenga convenio con Tomo Norte, es más precisa. Primero, la identificación del tumor primario y segundo, el compromiso parametrial y más aún con los ganglios. Y eso es a donde quiero llegar. Entonces, si yo quiero determinar si este paciente tiene o no, oye, este paciente que tiene 1B3, o sea, un tumor de cuello uterino, que es más de 4 centímetros, ¿tendrá compromiso ganglionar? ¿Qué le voy a pedir resonancia? Pues, o resonancia abdominopélvica, si desean, para ver la parte, lo que es precisamente los ganglios, ¿no? Son paraórticos que llevan hasta la vena renal izquierda y pélvicos, pues, que está abajo, ¿ya? Y acá sí viene el desmadre, ¿ya? El PET, la tomografía por emisión de positrones. eh, Detecta, hay falsos negativos un 12% cuando los ganglios son menores de 5 milímetros y detecta muy bien la enfermedad metastásica en un 86%. Y es más, dice, por cada ganglio linfático que capta la glucosa, aumenta el riesgo de afectación aórtica en 2 veces más. O sea, si el PET te dice, doctor, hemos encontrado un ganglio pélvico positivo en esta paciente con cáncer de cuello uterino por PET, por tomografía de emisión de positrones. Entonces, quiere decir, si salió positivo, el riesgo de que tenga afectación de los paraórticos es 2 veces más, 2,143. Y es más, te dice, por cada aumento que detecta la actividad metabólica del PET, acordará, de 10,3 centímetros, el riesgo es 1,4. Por consiguiente, si yo estuviese en otra, el mejor es el PET, pero por los costos, no se suele pedir PET y las guías no lo ponen, por eso generalmente se pide tomografía y en el mejor de los casos resonancia, por si acaso. Es más, no le he puesto en la diapositiva, hay un estudio que quería hacer precisamente con el PET y tenía que tener
más de 100 o 500, entre 100 a 200 PET para hacerlo. El estudio nunca corrió por el costo de la PET. ¿Qué dicen las guías? La Red Nacional Integral del Cáncer que nosotros usamos, esta es del año 2022, ¿ya? Dice, miren, ¿ah? A ver, doctor Tenazoa Richard, where are you? Se fue a dormir, seguro. Presente, doctora. Ya, ya. Cuando yo digo que es un cáncer de cuello uterino localmente avanzado, ¿a partir de qué estadio? Del 1B2 hasta el 4A. Sin embargo, las guías del NCCN consideran a partir de 1B3. Por ahí puede ver. 1B3, 2A, 2B y hasta el 4A, yo le pido estudio de imagen para saber si precisamente hay adenopatías negativas, pélvicas o paraórticas, o adenopatías positivas, ¿ya? O le hago estadiaje quirúrgico, porque yo estoy viendo, doctor, que como que tampoco la sensibilidad y especificidad no son tan altas, ¿no? Como que la sensibilidad puede llegar hasta 60% y 82% de especificidad. Entonces, ¿cuál de las dos es la mejor? Por eso es que ustedes varias veces ya han entrado a hacer estadiaje quirúrgico laparoscópico en cáncer local de cuello uterino localmente avanzado con el doctor Ágreda, porque él también ve que no existe una correspondencia entre los hallazgos tomográficos, lo que sea lo que esté usándose en el seguro, con lo que él encuentra. Ya tiene una serie de 4 casos en los cuales ha hecho una linfadetomía paraórtica, donde supuestamente las imágenes decían que era positivo y él encuentra que no lo es, porque él prefiere no solamente la imagen radiológica, sino contrastarla con este eje quirúrgico. Para eso lo hace, ¿ya? Entonces, según la guía clínica del NCCN, si solamente te basas en la imagen radiológica o te basas en este eje quirúrgico, él nota por lo segundo también y hace una comparación. Si la imagen radiológica de adenopatía positiva, vamos a ver los resultados. Si la adenopatía es positiva, ya sea por tomografía, ya sea por resonancia, ya sea por P, o sea, sería un estadio 13R, le pongo. Y dice, si un ganglio pélvico es positivo y el paraórtico, las imágenes te sale negativo, lo mandas a radioterapia, le mandas a quimioterapia con platino, le mandas a briquiterapia y probabilidad de ganglios paraórticos. Probabilidad. ¿Por qué no lo pone? Porque salió negativo pues en el estudio de imagen. Y dice, ¿sabes qué? No te convence, le hagamos un eje quirúrgico de los paraórticos. Miren, ¿ah? Qué bonito es este esquema, bastante ilustrativo. Muy bien, tengo una paciente con un V3, un tumor de más de 4 centímetros, mayor o igual a 4 centímetros. Le hago el estudio de tomografía, resonancia, PET, cualquiera de los tres, dice, porque la guía dice, pues cualquiera de los tres, y me dice que tiene adenopatía positiva. ¿Qué hago? Si la adenopatía es positiva, ¿no? Y me sale un ganglio pélvico positivo en las imágenes y paraórticos negativos, dice, o lo mandas a radioterapia con posibilidad de radioterapia de los ganglios paraórticos, o le haces estadio quirúrgico de los ganglios paraórticos. Entonces, ¿cuál es hace el doctor Agreda? Esta. Si el paraórtico es negativo, solamente radioterapia pélvica, no paraórtico. Pero si el paraórtico con la patología te salió positivo, ya no será un 13R, sino será un 13-2P, le haces radioterapia a campo extendido. Entonces, acá viene mi pregunta. Cuando le pregunta al doctor Fernández, que ya lo van a tener la oportunidad de conocer de radioterapia. Ah, doctor Eric, entonces si el doctor Agreda le hizo un estudio de los paraórticos, a pesar que la imagen salió negativo, ay, Dios mío. Papá, mira, Un ¿dónde ratito. se me Es mi hijita la que está haciendo esto, ¿ya? A ver, déjame ver. Y si te hija, que ni yo sé qué hacer. Ya está. Papi, papi, Sí, hijita, un me ratito. gusta de agua. Ah, ¿quieres que le eche agua? Sí, Ya. Muy bien. Es que le echo ahorita. yo tengo comer. Ya. Entonces, una radioterapia de campo extendido es aquella, por ejemplo, que se hace no solamente la radioterapia en la región pélvica, sino también a nivel de los ganglios paraórticos. Los ganglios paraórticos, ¿ya? Generalmente hasta el nivel de la D12, ¿ya?
Ya, entonces, un ratito, por favor. Ya solucionó la emergencia. Entonces, la radioterapia de campo extendido es aquella pues que se da no solamente a nivel de la región pélvica, sino a nivel de los ganglios paraórticos, hasta más o menos a nivel de 12. Ahora bien, si ya sea por tomografía, resonancia o PET, me salen los dos positivos, de frente lo mando a radioterapia de campo extendido sin pasar por el eje quirúrgico de ganglios paraórticos. Entonces, si le hago caso yo, eh, ¿en quiénes está indicado hacer este eje quirúrgico? Cualquier paciente que tenga un cáncer de cuello uterino localmente avanzado, o, si, o de frente siguiendo esta ruta, o la otra que es un poquito más larga. No hay que ver las imágenes, a ver que no sale si hay adenopatías positivas. Si me sale pélvico positivo en las imágenes para ortonegativos, yo puedo mandarlo a un radioterapeuta para hacer esto con este eje quirúrgico de órganos paraórticos. Entonces, eso es, ya es un criterio médico, que, cuál es la vía que yo puedo seguir y realmente si tiene verdad o no. Ahora, las metástasis ganglionar paraórtica están presentes, si es en estadio 2 un 9 a 24%. Si es en estadio 3 un 12% a 38%. Estadio 3 pues no ganglionar, ¿no? Un estadio 3 por ejemplo, tenemos un estadio 3A cuando hay compromiso hasta el tercio inferior de la vagina, por ejemplo. Un estadio 3B cuando hay un compromiso ya de los parámetros hasta la pared pélvica, o ya hay una alteración de la función renal. Entonces, en este estadio 3 el compromiso de los órganos paraórticos puede llegar hasta un 12 a 38%. Ya, pues, es un estadio 4A, en la cual hay una afectación de la mucosa, pues, del recto o la mucosa de la vejiga, puede llegar hasta la mitad de los casos. Entonces, la falla para detectar metástasis en ganglios linfáticos puede conducir a, ¿qué? A un tratamiento subóptimo. Si yo no detecto bien, no lo hago bien, primero que lo estadio mal, aparentemente, y subsecuentemente si lo estadio mal y no lo estadio adecuadamente, puede haber una disminución de la sobrevida. Y como pueden ver, las imágenes diagnósticas a veces no predicen adecuadamente el estatus patológico. Ojo, esta parte es teórica. ¿Por qué? Porque si yo tengo un compromiso de los ganglios paraórticos, no hay ningún estudio de imágenes, bueno, que quizá me diga que haya micrometástasis por encima de la verga renal, que ya vamos a ver que es el límite superior de la linfadentomía paraórtica, o puede haber ganglios mediastinales. Y quizás esos pacientes tengan ese poder pronóstico porque ya hay micrometástasis y sea necesario un tratamiento adyuvante adicional en ellos, ¿ya? Entonces, esta es la otra ruta que se sigue. Si tengo un paciente con un tumor de más de igual a 4 centímetros, hay compromiso de parámetros, hay compromiso del tercio inferior de la vagina, hay compromiso de la pared pélvica o hay compromiso a la mucosa de la vejiga del recto, yo puedo ir de frente obviando la imagen radiológica y hacer un estrategia quirúrgico más linfadentomía pélvica y quizás paraórtica. Y de acuerdo a eso voy a ver positividad. Y esto es lo que vamos a hablar. Ahora, muchas se ha discutido cuál es el límite de la linfadentomía paraórtica y esto tiene que quedar bien claro. Este es un estudio de Michael Frumovitz, ¿no? Y es el estudio de Antonio Gil Moreno, ¿no? Por ejemplo, Michael Frumovitz del ND Anderson. Y eso encontraron, por ejemplo, con PET scan nada más, ¿no? Que por encima de la arteria mesentérica inferior, por debajo de la vena renal izquierda,
había un compromiso de 7% de ganglios paraórticos positivos en quienes en cáncer de cuello uterino localmente avanzado. Por lo tanto, había una justificación para hacerlo. Y el estudio de Antonio Gil Moreno, el español en Barcelona, decía que no, que los ganglios paraórticos se observó en 16 pacientes, de un total de 100, y que esos 16 pacientes de ganglios paraórticos, 31 de ellos lo tenían debajo de la vena renal izquierda y por encima de la arteria mesentérica inferior. Y esto es el límite, por si acaso, de la linfatomía paraórtica. La vena renal izquierda, los uréteres hacia los lados y la bifurcación, las ilíacas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo yo abordar mejor los ganglios paraórticos para el muestreo paraórtico? Si yo toda esa ruta, hacerle una estrategia quirúrgica, no tanto por las imágenes, sino hacerle una estrategia quirúrgica de acuerdo a eso. La vía puede ser transperitoneal o extraperitoneal. Y hay que recordar un poco el peritoneo, pues. El peritoneo es una membrana serosa que tiene un peritoneo parietal, acá tengo el estómago, perdón, el hígado arriba, el estómago, el páncreas, el duodeno, la tercera porción sería esta, la aorta, para aorta que quiero llegar acá, el colon transverso y las asas delgadas y con su respectivo mesenterio, ¿no? Colon transverso tiene mesenterio. Entonces, este es el peritoneo parietal, y entonces vemos que el páncreas es retroperitoneal, vemos que la tercera porción del duodeno también, la aorta también, ¿no? Y bueno, y nosotros lo colocamos en esa posición de costado y nosotros abordamos esta parte. Eso sería pues un abordaje extraperitoneal. O sea, cuando yo digo abordaje extraperitoneal, quiere decir por fuera del peritoneo, pues parietal. Y hay que abordarlo por acá, ¿ya? Y entonces acá ustedes ven, por ejemplo, acá se ve la aorta, y acá se ve bonito la aorta, los vasos ilíacos, y arriba debe ser el peritoneo porque estamos abordándolo por acá. Eso se refiere a un abordaje extraperitoneal. Y digamos, el CO2 que se está insuflando no es un neumoperitoneo, porque si fuese neumoperitoneo estaría dentro de la cavidad peritoneal y nosotros estamos retro, sería un retroneumoperitonieo y acá estaría el peritoneo por delante. Entonces dice que la mejor abordaje viene a ser esto. Entonces este es el retroperitoneo, tenemos que abordar todos estos músculos, por ejemplo, el músculo psoas mayor, el cuadrado lumbar, el peritoneo, miren cómo está, y esta es la cavidad peritoneal, y miren, y si quiere llegar a los vasos, este es un corte definitivo, que cuando no se ven los vasos sanguíneos, los principales, acá está la vena cava, acá está la aorta, y a veces, miren, tenemos que irnos hasta arriba, hasta la vena renal. El mejor abordaje, y entonces, hay dos tipos de abordaje, voy a regresar. El transperitoneal significa que yo perforo el peritoneo, abro el peritoneo, como si estuviese hablando, y llego precisamente hacia, a la región retroperitoneal, a los ganglios paraórticos. Y lo otro es el extraperitoneal, que les acabo de decir. A ver, vamos a silenciar. Ya está. Por ahí estaba el doctor Morales disfrutando las vacaciones. Entonces, el abordaje extraperitoneal, que es el que dijo yo, decrece la morbilidad, miren cuánto, de 30 a 2% comparado con el transperitoneal. Entonces, la tasa de complicación es mucho menor, ¿ya? Y, por ejemplo, el extraperitoneal, la tasa de complicación llega al 1 o 3%, que realmente es hemorragias, ¿no? Y a veces fístulas, dependiendo de esto. Entonces, el mejor abordaje es eso. Entonces hicieron un estudio, si es factible hacer una laparoscopia extraperitoneal paraórtica, ver la tasa de complicaciones, comparar la tasa de metástasis por PET comparado con los resultados de la biopsia que yo le hago, que encontraron pues que en tiempo operatorio, por ejemplo, de la sala de operaciones 140 minutos, que la pérdida estimada es, pérdidas sanguíneas, este estimado blood loss, es baja también, la estancia hospitalaria es un día nada más, y que el PET se le hacía 3 o 4 días antes de la cirugía y que la tasa de complicaciones, tanto intra como postoperatorias, era menor, por lo tanto es factible hacerlo. Que el conteo de ganglios eran 11 y que cuando encontraron ganglios paraórticos positivos fue en un 23%, o sea, en 14 de estos. Total fueron 60 pacientes, acuérdate. Y que de la mitad de esto tenía enfermedad paraórtica grosera a la hora de evaluar y que el tiempo de mediana para que inicie la radioterapia era de 10 días. Entonces ellos encuentran esto, pues lo que habíamos hablado en las guías, ¿no? A través del PET, por si acaso. Si tengo un ganglio pélvico positivo y un paraórtico negativo,
la posibilidad que los parópticos sean positivos es 22% y esto se encontró. Esto fue por imágenes y esto fue ya cuando hicieron la disección ganglionar. Es un bonito trabajo que se puede hacer, ¿no? Pero por PET, ¿no? Si me sale que los ganglios pélvicos son positivos por imágenes y los parópticos negativos, yo le hago la linfadentomía paraórtica y encuentro que al menos 22% sí había positividad de los ganglios paraórticos. Y así puedo hacerlo con el resto. Así, esa es la correlación del trabajo que se acaba de hacer. Entonces, ¿cómo es el abordaje? Está en el libro de Principios de Cirugía Ginecológica y Oncológica. Generalmente los ganglios que se ven afectados es la parte lateral a la aorta, lateral izquierda de la aorta, ¿no? Por lo tanto, el abordaje es ilíaco interno izquierdo. El paciente tiene que estar en un Trendelenburg leve, con inclinación lateral hacia la derecha y el abdomen, jalarlo hasta el borde de la camilla, en el lado izquierdo de la camilla, ¿no? El, el brazo izquierdo se sitúa del paciente casi en ángulo de 90 grados. El monitor va para el lado derecho del paciente, el cirujano principal y el primer ayudante están en ese lado. Entonces se hacen las medidas del abordaje, línea media clavicular, línea media cintal, margen costal y cresta ilíaca, y se aborda de dos maneras, ¿no? Se coloca precisamente dos traveses de dedos por encima de la espina ilíaca anterior superior y 1 centímetro medial a la cresta ilíaca, ¿no? Se, digamos, se cortan pues lo que es el músculo oblicuo externo, interno y el transverso hasta llegar al fascia transversa y peritoneo, y esa es una maniobra, y hacerlo con las pinzas es una maniobra y hacerlo con las dos sería el segundo abordaje, para separar el peritoneo del músculo psoas, por ejemplo, ¿no? Y se coloca la cámara acá, acá está el margen costal, y luego se colocan los trócares, ¿no? En la línea, por ejemplo, media axilar, por debajo del margen costal, más o menos a este nivel, un trócar de 10 a 12, y en el margen costal, en la línea media clavicular, acá lo opuesto el trócar de 5. Esos son los márgenes costales. De esta manera ya tenemos el abordaje y ese es el abordaje que se va a hacer para visión directa. Y ahí se inicia la linfadentomía. Y se eleva pues un retroneumo peritoneo donde se ve la aorta, las ilíacas, el peritoneo y se hace la disección de toda esta zona hasta la vena renal izquierda, por si acaso. Estoy avanzando nada más. Y bueno, entonces ese sería el abordaje. Ahora dice, doctor, disculpe, entonces son dos escuelas, ¿no? Una de imágenes y otra por estadio quirúrgico laparoscópico, para determinar si realmente hacerle un adecuado estadiaje. Ese sería el primer criterio, ¿ya? Eh, el primer criterio. Pero dígame, ¿tiene el estadio quirúrgico laparoscópico impacto en la sobrevida? O sea, ya, puede ser que sí, entonces 13-1, 13-2. Entonces, este estudio retrospectivo, miren, en el año 99, ya cuántos años estamos, 22 años, más, ¿no? 23 años casi, donde precisamente quisieron ver el efecto del estudio prequirúrgico, si eso impactaba en la sobrevida o no. O sea, como si al hacer la linfadentomía paraórtica, que el propósito inicial era hacer un estadiaje adecuado para que reciba el tratamiento correspondiente, mejoraba o no la sobrevida, ¿no? O sea, ese era otro criterio para decir, ¿no? Bueno, y al hacer esa linfadentomía, doctor, ¿no estoy ayudando a mejorar la sobrevida quizás? ¿No? Porque estoy sacando enfermedad, alguien puede pensar. Entonces, a raíz de eso salió esta pregunta. ¿No? ¿Tiene el estadiaje quirúrgico laparoscópico impacto en la sobrevida? Este estudio del año 99 encontró que 89 es localmente avanzado. Acá, en esa época del 99, llamaban 2B, compromiso de parámetros para adelante, no incluía la especificación que tenemos de 1B1, B2, B3, por si acaso. Al menos no el 1B3, ¿no? Entonces, al grupo 1, 89 pacientes que se le hizo la laparotomía de estadiaje pretratamiento. Vamos a operarte, vamos a sacarte los ganglios. Al grupo 2, no, estadiaje clínico, nomás imágenes. ¿Y qué encontraron? Que en el grupo 1, que le sacaron los ganglios para estadiaje, la sobrevida era 29 meses. Y el grupo 2, que solamente dijeron, no, ¿para qué te vamos a abrir? Que no sé cuánto, mejor imágenes, vea, ya está diagnosticada. La sobrevida de 19 meses con una necia estadísticamente significativa. Y eso sugería que el estadiaje quirúrgico podría ser beneficioso para pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado. Oh, entonces alguien se emocionó por ahí, ¿no? Pero luego vino este estudio francés de 3 centros integrales de infancia para evaluar el impacto precisamente antes que inicie la quimio-radioterapia. Entonces usaron PET también, ¿no? Entre 2004 y 2011,
¿no? Supuestamente, ¿quiénes entraban en ese estudio? Los que tenían cáncer de cuello uterino localmente avanzado, en la cual la tomografía decía que era, perdón, la tomografía por emisión de positrones, o sea, el PET, decía que era negativo para enfermedad los ganglios paraórticos. Y le hacemos linfadenectomía. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron pues que sí, encontraron compromiso ganglionar en el 12% de los pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado, paraórticos estoy hablando, y que si no había ganglios positivos, la sobriedad era 74%. Si ellos encontraban ganglios positivos, pero que medían menos de 5 milímetros, la sobriedad era 69%. Si ellos encontraban ganglios paraópticos que medían más de 5 milímetros de eje corto, la sobriedad caía a 17%, ¿no? Entonces, no tanto que yo encuentre y ya mejora la sobriedad, no, dice que precisamente el hecho de que ya tengan compromiso un poquito más avanzado de ganglios, al menos en cuanto al tamaño, es porque el hecho que tenga compresión global aórtico es un factor adverso biológico ya pues que incide en su sobrevida, ¿no? El estudio Cochrane solamente encuentra un ensayo clínico, un intento de ensayo clínico en el estudio de Lai de 2003, que incluye 61 pacientes, para ver si es lo mismo, ¿no? De laparoscópico. ¿Qué encuentra? Que aparentemente la sobriedad global y la sobriedad libre de progresión, que fueron las dos variables, estarían a favor del estedaje, que el estedaje quirúrgico en favor que favorece ligeramente la sobrevida, ¿no? Pero el estudio paró porque se dieron cuenta en algo, que los pacientes fallecían por recurrencia o persistencia al abrirlos. Entonces ya como que ya ha habido una controversia. 3.13%, 3.13 veces de riesgo de recurrencia. La enfermedad regresa porque lo abriste, no debiste haberlo abierto. Y que se morían en 1.76. Entonces el estudio dijo que el beneficio de la estetización quirúrgica no era tal como se creía al inicio, y el estudio paró. No avanzaron más porque vieron que el evento era adverso. Eso estoy hablando de 2003, por eso decía que había un efecto perjudicial y que era necesario más estudios o ensayos futuros para ver corroborar esto. Bueno, este es otro estudio de Smith, precisamente, para ver compromiso con el nervio paraórtico, tipo pretratamiento. ¿Y en qué encuentran? Que encuentran que cuando, por ejemplo, yo al paciente le encuentro enfermedad aparentemente negativa en las imágenes, ya sea por tomografía, por resonancia, por PET, y yo le hago el estadio quirúrgico y me sale, pues, que si es positivo en realidad, entonces el tratamiento se modifica hasta en un 7,58%, grandes rasgos. Entonces ese estudio dice, no, hay que hacer este eje quirúrgico porque quizás la quimioterapia o la radioterapia que yo pensaba hacerlo no iba a ser solamente los pélvicos, sino iba a ser a los paraórticos, iba a ser campo extendido, y este rango de variabilidad lo encontraba en un 7,58% de modificación del tratamiento, eso significa el MT, ¿no? Y que ellos vieron también en el transcurso que lo que está marcado con líneas rojas significa que ya llegaban a hacer la disección paraórtica o la linfectomía paraórtica hasta la vena renal izquierda. Y anteriormente en estudios de los años 90 lo hacían solamente hasta la mesentérica inferior. O sea, había una tendencia que se demostraba pues que el drenaje era hasta ahí, hasta la vena renal izquierda, y eso es lo que tiene que quedarse en la cabeza, por si acaso. ¿Qué estamos concluyendo aquí? Ya vamos terminando. Si hago un eje quirúrgico, ¿se acuerdan? De frente, si yo tengo un paciente con cáncer de cuello uterino localmente avanzado, opto por el estadio quirúrgico y me sale positivo, vamos a ver el resultado. Doctor Ágreda, ya hizo su estadio quirúrgico. Sí, mire, esta es una paciente que fue 1B3, tenía un tumor de cuello uterino mayor de igual a 5 centímetros. He preferido hacerle el estadio quirúrgico y he encontrado lo siguiente. O sea, no por imágenes, no seguido por las imágenes, no por eso. He encontrado que los ganglios pélvicos positivos y paraórticos negativos, yo le hago radioterapia solamente externo-pélvico y quimioterapia más radioterapia externo-pélvico. Pero si me sale el ganglio paraórtico es positivo, primero que ya sería un 13,2P y tengo que hacerle estudios de imágenes. Miren cómo cambia la secuencia. Ya le hago estudio de imágenes recién para ver si no hay metástasis a esa distancia. Y si no lo hay, me quedo con radioterapia a campo extendido. Y si ya lo hay, hago biopsia de la zona donde me parece sospechosa. Y si es positivo, le hago terapia sistémica. O sea, como que diciendo, a ver, doctor, usted tiene la tendencia de que
Y ahí puede entrar el doctor Morales y decir, doctor Jan, tengo una paciente con cáncer de cuello uterino, estadio 1B3, aparentemente. Las pedí imágenes, no, doctor, quiero hacerle esta eje quirúrgico de manera global, no solamente de ganglios. Muy bien, le hacemos el eje quirúrgico. O sea, él opta por esto de acá y no opta por la imagen. Y encuentra pues que hay positividad de ganglios paraórticos. Muy bien, ahora que ya encontraste que es posibilidad, que has encontrado que es un 13-2P, ¿qué le vas a hacer? Ahora sí le voy a hacer recién sus estudios de imágenes para ver si no hay enfermedad en otro sitio. Si es negativo para metástasis, me quedaré con mi 13-2P y hago radioterapia pélvica a campo extendido, con lo que sigue, y si es positivo para metástasis, hago biopsia para confirmar la metástasis, y si es positivo, le mando pues a terapia sistémica, pues no, quimioterapia sin locura. Y este estudio, si es bueno que lo sepan, es el estudio que se ha hecho multicéntrico, incluyendo a Brasil, ahí está la doctora Audrey, para ver, y miren el título, si el estaje quirúrgico, hacer linfadetomía, pues, pélvica y paraórtica, versus el estaje clínico, solamente por imágenes, tomografías PET, resonancia. Antes de realizar la quimioterapia primaria en pacientes con 2B a 4A, o sea, a esos pacientes se entraron en su estudio, ¿mejora o no? ¿Cuáles son sus resultados? ¿No? El resultado de un estudio aleatorizado, prospectivo, internacional. 2B. Y estos fueron sus pacientes, pues, ¿no? Un brazo A al cual se le hizo linfadenectomía pélvica y paraórtica y un brazo B que solamente a los pacientes con estadio 2B a 4A le hicieron tomografía. Ellos acá básicamente usaron tomografía, y quizás tomografía guiada por Dios de los paraórticos, y le hacen seguimiento. Acá es más detallado. ¿Qué encuentran? Que la sobrevida, ya sea que le haces estrategia quirúrgica paraórtico, tanto en la sobrevida libre de enfermedad como en la sobrevida global, no cambia. Sí, es igual. O sea, no tiene impacto en la sobrevida. ¿No? Es lo que ellos encuentran, ¿ya? O sea, doctor, tanta vaina para que solamente diga no tiene impacto. Es que sí, yo solamente quería, o sea, el propósito del eje quirúrgico no era o no es precisamente, el propósito es estadificarlo bien, pues. ¿Será pues un 13-1 o se quedará con un V3? Ya. Y el segundo propósito del eje quirúrgico que ustedes han estado viendo en las guías, y bueno, ya, he demostrado que sí ha habido compromiso de los ganglios paraórticos por este eje quirúrgico y su biopsia que tomé, pues, o la linfadetomía que tomé. Por lo tanto, le corresponde una radioterapia a campo extendido para mejorarle sobrevida. ¿Cambio? No, te dice este estudio. Ni en la sobrevida libre de enfermedad ni en sobrevida global. Entonces, como que ya se va cayendo. Es el único ensayo que ha sido terminado. El otro no se terminó porque había toxicidad, porque había un riesgo de recurrencia de 3 veces, acuérdense. Estoy hablando de 2003. Pero encuentran que el ECG es un procedimiento seguro, conduce a una tasa de sobreestaje de más del 30%, y que sí encontraron una sobrevida específica por cáncer en favor del estadiaje, doctor, pero cabe decirme que no. Lo que pasa es que acá viene el análisis post-hoc. Ellos en sus objetivos era esto. Y acá viene un poquito de trampita y quizás no muy ético que hicieron los doctores, porque ese estudio no fue presentado directamente a la revista International Journal of Gynecology Cancer 2020, presentado sus estudios 2019 en un congreso primero. Y dentro de sus objetivos era solamente el primer objetivo, comparación prospectiva de sobrevida libre de enfermedad, nada más, ¿no? No, para ver si era un buen este eje. Y este análisis post-hoc significa que es un hallazgo que ellos no esperaban encontrar, no estaba dentro de sus objetivos iniciales. ¿Ya? Por lo tanto, había que tomarlo con pinzas eso, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ahí viene la cuestión de la moral. Por lo que dice el doctor René Pareja es bastante cierto, ginecólogo oncólogo colombiano. Este estudio en un inicio no quiso demostrar si había una sobrevida libre de enfermedad. Ellos lo encontraron de casualidad. Y un ensayo clínico en un análisis post-hoc, que significa es un análisis de un hallazgo que no esperaba encontrarlo, pero lo voy a analizar. No me altera, no me puede tomar decisiones a partir de un estudio cuyo objetivo inicialmente yo no lo propuse. A eso se refiere. Porque al final de cuentas yo no encuentro una sobrevida mía en el P, ni en la sobrevida libre de enfermedad, ni con la sobrevida global. Y al hacer el análisis de sus grupos, encuentra una sobrevida específica por cáncer, pero no se tiene que tomar con pinzas, no es el estudio final.
Entonces, queda criterio de, y acá voy a dejar de compartir, para ver si realmente sería conveniente o no ser un SG quirúrgico, no con el impacto en la sobrevida, sino para estadiarles adecuadamente, ¿no? Entonces, como conclusión del estudio, ¿existe pues alguna prueba de imágenes para que me diagnostique adecuadamente un SG ganglionar adecuado? No. En orden sería la tomografía, luego resonancia y PET scan. Pero el PET scan, por ser un de alto costo, no está disponible a toda la población. A veces solamente lo usa Lima, por ejemplo, hablando a nivel de país, hablando a nivel Perú. Entonces no se justifica y no está dentro de las guías. O sea, a rajatabla hacerlo sí. O sea, la guía significa cualquiera de las tres puedes usarlo. Pero entonces dijo, pero yo he visto en algunos estudios que la resonancia es mejor que la tomografía y que el PET es mejor que la tomografía. Cualquiera de las tres, cualquiera de las tres. Y ahí viene la discrepancia. Tenemos que usar cualquiera de las tres, ya vimos la ventaja y desventaja de cada uno. Segundo, necesariamente tenemos que confiar en un paciente que tiene uno b 3 y que al menos los estudios tomográficos, que es lo que más hay, por la resonancia en el mejor de los casos, me diga que no hay enfermedad y quedarme tranquilo con eso, o de frente, o puedo hacer la otra vía, ¿no? Si el estudio de imagen me dice que es negativo, procedo a hacer el STG quirúrgico. Si el STG quirúrgico me sale positivo, entonces yo ahí recién le diré, ¿sabe qué señora? Mire, no salió en la imagen, pero ha salido en el STG que yo le he hecho, y por lo tanto le corresponde hacerle una radioterapia a campo extendido. Ahora viene la controversia. Doctor, pero el estudio este que usted acaba del úteros 11 dice que no hay cambio en la sobrevida, ya sea que le hagas estrategia quirúrgico para, clínico, o sea, por imágenes, o este, pero cirugía. Entonces, ¿qué me conviene? Y ahí entra la discusión. Muy bien, quiero escuchar opiniones respecto a eso. A ver, doctor Eric, ¿le haría o no? Doctoría, muy buenas noches. A ver, Eh, pues bueno, doctor, mire, justo tenemos una paciente que está hospitalizada. Hoy día se le ha hecho una biopsia cervical más un legrado uterino biópsico porque, bueno, en su patología salía que no se sabía bien si era de endometrio o era de cervix y los patólogos decían pues que se necesitaba más muestra porque lo que le habían hecho no terminaba de concordar, en la inmunohistoquímica tampoco decía eso. ujú, Pues ya se le hizo el examen pélvico bajo anestesia y se encontró que la tumoración está más o menos de 4 centímetros según el reporte operatorio. Entonces, técnicamente va a pasar a oncología médica para que sea manejado por ellos, ¿no? El detalle está, doctor, que nuestros pacientes, bueno, esta paciente, por ejemplo, de edad avanzada, ya tiene 84 años, entonces meter la sala de operaciones con esa edad también conllevaría un riesgo, ¿no? ujú. Aún así, hasta el momento, a todos los pacientes que hemos tenido mayores de un estadiaje a partir de 2 o incluso de 1B3, ya lo mandamos directamente Sí. a que lo vea el oncólogo. Así es. Cuando nosotros tenemos estos pacientes, sabemos que en primer lugar ya no es quirúrgico. ¿Sí me escuchan, no? Acabo de mover un poquito. Hola. Sí, sí, doctor. Sí, sí se escucha, doctor, sí se escucha. Ya. Mira, esa aseveración que tú has hecho lo han estado haciendo antes del 2018. Pacientes que tenían, por ejemplo, 1B3 ya no lo estadiaban ya. Decían, no, eso es un paciente con un tumor más de 4 centímetros, ya es demasiado grande, que lo vea oncología médica y quimioterapia. Y a veces oncología médica hacía dos cosas, o se quedaba con el 1B3 y ya no lo volvía a estadiar, o le hacía estudios de imágenes, o sea, ya no había algo protocolizado. Y ese es un tema que nosotros no debemos dejar de soslayar, dejarlo pasar, ¿ya? Entonces, como pueden ver, es un tema que si bien está en las guías, es demasiado impreciso. Yo les hago una pregunta en su conducta quirúrgica, y ahí viene el asunto, pues, ¿no? Ustedes son cirujanos, ¿ya? Bueno, si tengo un 2B, yo sé que es un compromiso a los paramédicos. Ya no lo voy a operar, que se encargue de oncología médica para ver. ¿Sí me entienden? ¿A dónde quiero yo ir?
Entonces, oncología médica dice, será 2B, mejor le hacemos su estudio de imágenes y queda ahí, pues, ¿no? O sea, y a veces la tomografía, dependiendo de dónde esté, no sale negativo, se queda con 2B y se quedó con 2B, ¿ya? Ahora, como nosotros, como grupo oncológico, debemos ser partidarios del eje quirúrgico laparoscópico, debemos seguir haciendo los mismos procedimientos que estamos haciendo en base a todo lo que yo les he dicho. A ver, si les llega una paciente que tiene 1B3 como en tu caso te llegó, bueno, hay que ver otras cosas, pues la edad avanzada, todo, quizás el ECOG ya hay, pero hay otros tipos, ¿no? Es decir, el ECOG, el estado funcional del paciente, costo-beneficio, ¿no? Pero si nos llega una paciente de 48 años que tenga un estadio 2B, de frente se lo mando a oncología médica y que ellos se encarguen de estadiarla. O en mi caso, ¿sabe qué? No lo, doctor, no me parece, mire, mejor le hacemos un ensayo bonito, patológico, quirúrgico patológico si quiere, y lo estaremos bien, pues nos deshacemos de eso. Entonces, estamos haciendo un buen uso de los recursos. Entonces, ¿cuál sería el criterio para manejarlo como parte del protocolo? ¿Sí me entienden? Ya. Ahora les digo esto, ¿por qué? Porque la intención del doctor Ágreda, el jefe de ginecología oncológica, es que a él les llega pacientes a veces con compromiso parametrios y él fácil dice, ¿sabe qué? Y él lo estadia, él le manda a hacer imágenes, hace el primer algoritmo, ¿no? Primero, y así es localmente avanzado y lo manda en imágenes. Y las imágenes dicen compromiso de los ganglios paraórticos. Y él no está de acuerdo con eso, ve la imagen, ve que no cumple los criterios y le hace un ECG quirúrgico laparoscópico y sale que es negativo. Entonces, ¿cómo lo manda a oncología médica? ¿Como 2B o lo manda como 3C1 de acuerdo a la radiología? ¿Cuál es el que predomina? Entonces, ahí es donde él desea llegar, pues, ya. Chantarle la pelota al otro quizás no sea tanto, ¿no? Pero ahí tenemos que ver nuestro criterio, porque al final somos nosotros los que derivamos al oncólogo médico. ¿Ya? Ahora alguien me puede decir, pero doctor Ian, el único ensayo clínico del útero 11 que usted ha mostrado no ha demostrado beneficio en la salubridad global, ya sea que lo estadie laparoscópicamente o lo estadía, ¿qué cosa? Eh, por imágenes. O sea, cuando yo dije estadio clínico, incluye imágenes. Eso significa, por si acaso, cuando yo digo estadio clínico. ¿Sabes qué vale? ¿El estadio clínico o el estadio quirúrgico? ¿Ya? Por mi parte, yo en realidad a una paciente de ese tipo solamente le dejaría por imágenes. Pero una buena, ahora, ¿qué tenemos disponibles en nuestra institución? Tomografías, ¿qué tenemos disponible? Resonancia, ¿qué tenemos más alejado? PET-scan. Entonces me quedo con la resonancia y por eso les mostré el estudio de la resonancia, que es mucho mejor que ¿qué? Que la La tomografía, tomografía. que la tomografía, ¿ya? Ahora, el doctor agrega, si es bien, tiene 4 casos de pacientes en los cuales las imágenes han sido positivas para malignidad. Creo que lo he hecho solamente en tomografías, ¿no? O la resonancia lo he hecho de manera pélvica nada más. Hay que recordar que la resonancia debe ser ese abdomen pélvico, porque tiene una detención mucho mayor de los parametrios y tiene una detención mucho mayor de los ganglios linfáticos, pélvicos y aórticos. Entonces mi conducta es, ya, pues si lo voy a mandar a oncología médica, tengo que mandarle con una buena resonancia abdominopélvica y que ellos vean, pues sí, y a radioterapia también, para ver si le pueden hacer solamente radioterapia a campo simple o a campo extendido. Campo simple es una invención mía, por si acaso. Radioterapia pélvica o radioterapia a campo extendido, sabiendo que campo extendido es cuando hay compromisos paraórticos. Porque como estamos viendo, no afecta mucho la sobrevida. Entonces a eso quiero llegar yo. Ahora sí, échense a discutir con la otra agreda si vamos a hacer eso o no. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta está ahí, Fanny? Doctor Jan, buenas noches. Dígame. Sí, dime. Buenas noches, doctor. Le pido disculpas, bueno, la situación estoy acá en la calle, pero no me he perdido la exposición y le agradezco de antemano, doctor. Yo le quiero hacer Mm, puntualmente 2 preguntas, maestro. dígame. Eh, el mismo caso que se ha tomado, ¿no? Si yo tengo un paciente que por imágenes, ¿no? Y clínicamente no me da a entender que hay extensión de la enfermedad, ¿hay algún protocolo o hay algún, eh, no sé, a mí me da piso, me proyecto a la parte legal de que yo, por ejemplo, le pueda hacer una disección pélvica, o sea, un estadiaje diagnóstico o quirúrgico, o lo hago por Sí. mi cuenta? Eso está protocolizado, porque vamos a suponer, yo le hago una disección, yo soy Ujú. recién graduado,
Ya. y haciendo la disección pélvica me llevo la ilíaca y el paciente se Mm, complica, va a UCI y muere. ujú. Eso me da a mí piso legal, digamos, para después yo decir, bueno, yo he tratado de hacer porque en las imágenes no me parecía y muchas veces se ha dado el caso de que, por ejemplo, en las imágenes me dicen, no, no hay compromiso anterior pélvico ni paraórtico, pero se ha demostrado que cuando le hacemos un estadiaje quirúrgico se demuestra muchas veces lo contrario y eso afecta obviamente en el pronóstico del paciente. Eso está protocolizado. Esa es una de mis preguntas. Y la otra Ya. pregunta, maestro, ¿cuál es la experiencia acá en el Perú de la utilización del Patent Blue para biopsia de ganglio centinela en cáncer de cuello uterino? Ya lo hizo el doctor Ágreda, pero quisiera que Ujú. usted nos comente rápidamente cuál ha sido la experiencia del doctor Ágreda, que seguramente le ha comentado a usted cuando está en Argentina. Ya. Esas son las dos preguntas puntuales, maestro. Muy bien. La primera pregunta, un ratito. Ya. One moment. Ya. La primera pregunta tiene mucho asidero. Yo acabo de decir, de explicar que para mí yo no lo llevaría a este eje quirúrgico laparoscópico. Es lo que acabo yo de afirmar. Por eso dije, ahora sí, pelense con el doctor Aguilar si lo van a hacer así. ¿Por qué? Bueno, sí hay un asidero. O sea, sí, las guías clínicas del NCCN que yo les acabo de mostrar y se los voy a compartir para refrescarles un poco la memoria por la exposición, es esta. Ya, si yo tengo un paciente en un estadio clínico estadio clínico, ¿ah? Que aparentemente es un estadio 2A o 2B, por ejemplo, o un estadio 3, entiéndase por estadio 3 aquí donde estoy marcando un paciente con compromiso, por ejemplo, del tercio inferior de la vagina, o un compromiso de los parámetros que llegan hasta hueso pélvico o pared pélvica. Entonces, la base legal es que, de acuerdo a las guías clínicas de la Red Nacional Integral del Cáncer, del NCCN, yo le puedo hacer imágenes o estadio quirúrgico. No dice I, ¿ya? Pero acá viene el asunto. Si yo le hago estadio quirúrgico, ¿cuál sería la base legal? Yo tengo que decirle, mire señora, le voy a explicar lo siguiente. Y ahí viene el consentimiento informado y la explicación. Yo puedo hacer los estudios de imágenes para determinar si hay ganglios o no, negativo o positivo. O puedo evaluar el estadio quirúrgico. A veces las imágenes, ver estudio de imágenes, no son muy certeras. Pero ojo, no, yo lo que quiero hacerlo no es tanto por sacar los ganglios para tratar de curarla, sino para tratar de definir qué grado es. Porque los pacientes no dicen estadio, obviamente ellos dicen grado es. ¿Y qué consistiría el estadio quirúrgico? Entrar, ver los ganglios, sacarlos y estudiar la patología y ver si solamente se queda en 2B, por ejemplo, inicialmente, o realmente es un 13 para que el oncólogo médico o el radioterapeuta le pueda dar el mejor tratamiento para ella, ya que quirúrgico no va a ser. Y ahí viene el asunto. ¿Y qué pasa si no se opera? Otra por la imagen radiológica, que también es válida. O sea, las dos opciones son válidas. ¿Ya? Esa es, le diría, la base legal. Pero acá viene, pues, lo que es el consentimiento informado. ¿Cuáles son los riesgos inherentes a la cirugía? Ah, bueno, puede haber sangrado, puede haber esto, y eso lo tienes que explicar. ¿Acepto o no? Sí. Y ahí está tu base legal, pues. O sea, ya está descrita, esa es la guía de la Red Nacional de Cáncer. Si la paciente dice, no, mi paciente tiene 80 años, no, que es hipertensa, que es diabética, que es, bueno, un montón de cosas, ya que pues se le coge el paciente, yo toco la imagen radiológica. Y yo estoy tomando mi punto a favor a raíz de la evidencia. La evidencia me dice que este estudio del año 2020, o sea, en plena pandemia publicado, demuestra que ya sea que le haga estadiaje quirúrgico o clínico, la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global no existe ninguna diferencia. Por lo tanto, yo opto por este principio, ¿no? Para hacerle menos, porque al final la cirugía no le va a ofrecer mejor en la sobrevida, un impacto en la sobrevida no es. Lo que sí, sencillamente, eh, se estaría mejor con imágenes, ¿no? Y a ver, ¿cuál le va a ofrecer? Creo que hasta ahí, no sé si he respondido a tu pregunta. Yo por lo menos no lo haría, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, 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 maestro. tengo el análisis del único ensayo clínico que hasta el momento me dice que no existe mejor sobrevivir, número uno. Que es una buena técnica, con una tasa mínima de complicaciones del 1 al 3%, por si acaso, si el abordaje es, por eso les puse los temas, si es el abordaje extraperitoneal o retroperitoneal, si quieren llamarlo así, ¿ya?
pero es una opción que le damos al paciente. Yo, al menos con este ensayo que yo tengo, no está indicado hacer. Número uno. El número dos se escapa a la exposición de tu pregunta, porque no estamos hablando de ganglio centinela. Bueno, el ganglio centinela sí está descrito en las guías clínicas del NCCN, ¿no? Es un buen dador de clasificación, pero como todo, tenemos que tener una curva de aprendizaje, es decir, al menos un estudio piloto de 10 pacientes para ver si sencillamente se ha logrado. Por ejemplo, para que más o menos me entienda, supuestamente una cirugía de Whipple debe practicarse en centros de alto volumen para que su tasa de complicaciones sea menos del 50 a 40%, algunos dicen 30. ¿Cuánto es el volumen de pacientes que debe tener un centro para decir que tienes alto volumen? 15 Whipples al año. Ya, ¿la hacemos? Entonces no tenemos esa curva, por si acaso. Y no crean que solamente es acá del Perú, es de varios centros médicos de Estados Unidos, por si acaso. Entonces, que tienen eso. Y aún así siguen haciendo whippets. Con respecto al cambio centinela, tendrías que tener por lo menos un ensayo, no se llama ensayo clínico, es un estudio piloto de 10 pacientes en los cuales tú, para mejorar la técnica, ver que esté bien, le haces precisamente el pattern blue con el ganglio centinela, ¿no? Ves si es positivo, lo extraes, pero si la paciente es un estadio, pues 1A, 1A1, 1A2, 1 B1 y 1B2, a esos pacientes sí está indicado hacerles pues disección ganglionar. O sea, yo le haría la visión de ganglio centinela, mira hasta dónde llegaba, hasta 1A1, hasta 1B2 o algunos dicen 1B1, o sea, cuando el tumor es menor o igual a 2 centímetros, ¿ya? Entonces, esos pacientes sí había que hacerles la linfadentomía de rigor, según lo que sigue, y la esterectomía que le corresponde. Pero le haría pues, primero la biopsia de ganglios centinela, extraería los ganglios y luego le haría la linfadentomía y comparamos. Después de esos 10 ya podemos hablar de hacer solamente biopsia de ganglios centinela, como para propósito de esta viaje. Esa sería la respuesta a tu segunda pregunta. No sé, ¿alguna otra pregunta? Entonces, Gracias, doctor. Muchas la gracias. biopsia de ganglios centinela, por si acaso, no se usa para cáncer de cuello uterino localmente avanzado. Por eso dije, no es parte de la exposición, ¿no? Entonces, es una inquietud adicional. Se debe hacer precisamente en estadio 1A1. A veces ni siquiera se hace en 1A1. ¿Por qué les digo esto? Porque en 1A1, el cono que ustedes vieron, me dice, hay un tumor estromal, perdón, hay un tumor en el cuello uterino que ha llegado al estroma, ya, y es menos de 3 milímetros, 1A1. ¿Le hago cambio de centinela? No, pero ese no, ¿a qué se debe? Que el patólogo no solamente me tiene que decir si ha llegado en profundidad, tiene que decirme si hay invasión linfovascular. Y eso es algo que el patólogo no me lo dice. Hay varios conos que no me dicen la distancia que tiene el borde quirúrgico del tumor, que debería decírmelo, porque si es de 3 milímetros, el cono pasa a ser curativo. ¿Ya? Y ya no le hago tratamiento adicional más, sobre todo si es 1A1. ¿Ya? Si yo tengo 1A1 y que me dice que ha llegado, y no hay invasión linfovascular y el margen quirúrgico de 3 milímetros, señor, está curada hasta en un 95-98% de los casos. Ya no tengo por qué hacerle decisión ganglionar peor ganglio se entiende. A partir de ya de uno, sí, digamos, de 1B1 ya se podría intentar hacer biopsia de ganglio centinela más linfadentomía. Pero eso es otro tema ya para hablar, es más grande, por si acaso. Doctor, buenas Ok, noches. doctor, entendido. Gracias, maestro. Sí. Maestro, buenas noches. Felicitarlo por su exposición, doctor. Y más bien, tengo una pregunta ahora. Si en caso si fuera, por ejemplo, un estadio 4, igual se llegaría a realizar un estadiaje pélvico, o sea, a pesar que quizás tenga metástasis, pero clínicamente y radiológicamente no se encuentra nada Sí, quizás de ganglios. sí, pues la idea es la siguiente, ¿no? O sea, si yo tengo un 4 doctor, ¿por qué meten al 4A? Y es necesario hacer, sí, ¿de qué me sirve a mí, nosotros? Ah, sí, te puede decir, ¿no? Y si yo tengo una paciente con cáncer de cuello uterino, que es un 4A, un carcinoma escamoso, que es el más común, y que ha llegado hasta la mucosa del recto, ¿ya? Y es un 4A, pero ¿para qué yo le voy a decir los ganglios? Si es un ganglio pélvico es 13-1, si es un ganglio paraórtico es un 13-2, pero ¿para qué entonces yo le tengo que hacer a esos pacientes? Por un propósito de manejo quizás de tipo paliativo, porque
El radioterapeuta al menos te va a decir, bueno, doctor, yo a esta paciente si tiene un sangrado, yo le puedo hacer su radioterapia, pero si tiene compromiso pélvico y paraórtico, yo le puedo hacer radioterapia a campo extendido. Entonces, no digamos que su expectativa de vida va a mejorar, pero al menos su calidad de vida va a mejorar porque yo estoy tratando esos ganglios. ¿Me entiendes? Entonces, para eso es, porque yo tengo que decir, es un 4A con compromiso de afectación ganglionar paraórtica. Entonces, la radioterapia no solamente va a ser al tumor primario que está produciendo el sangrado, sino lo voy a hacer a pélvica y también paraórtica, o o que se le denomina de campo extendido. Para eso sirve. Gracias, doctor. Y otra pregunta también es, doctor, por ejemplo, ya si tenemos una paciente incluso que está en un estadio clínico 3, por ejemplo, ya entonces clínicamente se ha determinado o radiológicamente se ha determinado, por ejemplo, presencia de adenopatías que van justamente en los ganglios pélvicos. Entonces, cuando uno resecciona estos ganglios pélvicos, doctor, y tal vez, por ejemplo, te queda duda que quizás un linfonodo, o sea, a la vista quizás del laparoscopio, a la vista nada más, doctor, quizás sea negativo, ¿no consideraría quizás necesario quizás aplicación de ganglio centinela, tal vez con tintura, quizás por ahí marca algo, doctor, a pesar de que Mm, quizás sea un linfonodo pequeño? mm, la pregunta está bien revisada. El ganglio centinela tiene sus indicaciones precisas. Por ejemplo, es casi similar a lo que hacemos en la mama. Se aplica cuando aparentemente no hay compromiso ganglionar, ¿no? Yo le hago una biopsia ganglio centinela a un cáncer de mama, a un tumor primario de mama, cuando yo encuentro una axila negativa, y una axila negativa es aquella, por ejemplo, que clínicamente yo al palparla no encuentro nada, y ecográficamente al menos, puede ser tomografía también, tampoco encuentro nada. Entonces yo quiero determinar si realmente tiene enfermedad ganglionar y le aplico la biopsia gangliocentinela. Hasta ahí yo creo que lo tengo claro. Ese mismo principio se aplica también al cuello uterino, pero en estadios no localmente avanzados, llámese 1B3 para adelante o 1B2 inclusive para adelante, ¿no? Se aplica solamente en estadios precoces de enfermedad, ni siquiera para el 1A1. A ver, acá tengo otra diapositiva para que lo tengan más claro esta pregunta. Ahí está. Ah, doctor, por ejemplo, si bajo visión laparoscópica, por ejemplo, esos ganglios aparentemente no Ah, son claro, quizás sospechosos. si uno lo nota laparoscópicamente, yo tengo la obligación de sacarlo, pues, ¿no? Para mandarlo a estudiar, pero no es como un ganglio centinela, sino como una biopsia simple, sacar los ganglios. Entonces, miren, por No, o ejemplo, sea, sí o sí se saca a pesar de que no sean así sospechosos, es. doctor. Sí, miren, por ejemplo, si yo tengo en el cono una invasión del estroma menor de 3 milímetros en profundidad, yo digo que es 1A1. Y acá viene, pues ya se hace más grande. La persona es joven, tiene deseos para gestar, ¿no? Deseos genésicos, o no lo tiene. Entonces, no basta que la patóloga me diga, en el cono que tú me has mandado, hay un compromiso de carcinoma escamosa de cuello uterino, llega hasta el estroma 2 milímetros, ya yo diré que es 1A1. Entonces, veo si tiene preservación de fertilidad. Y le digo, en el estroma que tú has encontrado un compromiso del espacio linfovascular. Si no lo he encontrado, dijo, no, no lo he encontrado, es negativo. Entonces, el cono, y si me dice que el cono ha tenido márgenes de 3 milímetros de entre el borde del tumor hasta el borde del cono, de donde se ha cortado, porque no te va a llevar toda la pieza, pues, ¿no? Entonces, basta y sobre el cono nada más, ¿entienden? Basta y sobre el cono y no le hago biopsia de ganglio centinela. Pero si la señora tiene una invasión del estroma menos de 3 milímetros de profundidad, tiene deseos de tener hijos, tiene 36 años, se me ocurre 35, pero hay compromiso del espacio linfovascular. Por eso es importante que muchas veces en el reporte de patología, y el cirujano no solamente se dedica a operar, tiene que leer lo que ha operado, pues. Su termómetro siempre va a ser la patología, y tengo que saber leer la patología. Yo le digo a la patóloga, disculpa, pero no me has puesto si ha habido compromiso de invasión linfovascular. Si lo hay, veo a ver el cono, veo que tenga márgenes negativos, veo que el espécimen del cono no esté fragmentado, porque a veces tiene fragmentitos, no tiene que ser un espécimen único, ¿ya? Si hay imágenes positivas, dice hay que volver a hacer recono a veces por traquelectomía. Y acá viene, recién a partir de 1A1 le hago disección ganglionar o considero mapeo ganglionar centinela, ¿verdad? Le puedo hacer disección mapeo ganglionar centinela. Entonces, a partir de lo 1, entonces acá viene la pregunta, paciente, mujer de 26, 28 años, no gestas, tiene deseos genésicos, le aparece un tumor en el cuello uterino,
se le hace un cono, el cono me sale 1 a 1, o sea, 3 milímetros por unidad, y tiene invasión del espacio vascular, ¿cuál es la conducta a seguir, la terapéutica para los ganglios? Mapeo del ganglio centinela o la agudización ganglionar, ¿ya? Ahora, y acá tienen, todo eso es en las guías. Si tiene, no desea, no tiene, no, ya tengo 4 hijos, no tiene invasión del linfo vascular, pero, pero es inoperable, no sé, pues tomará warfarina, qué sé yo, etcétera, simplemente lo podemos observar. Pero si tiene margen negativo y es operable, le hago histerectomía. Miren, le puedo hacer histerectomía extrafacial, o sea, la histerectomía común y silvestre, que es el ginecólogo, bajo esa conducta. Por eso es bien importante leer la patología, no es operar por operar. Pero miren ahora, si tengo 1 a 1, no desea hijos, no tiene invasión del espacio linfovascular, le puedo dar dos opciones, señora. Le hago histerectomía radical modificada. Quiere decir que ya no será una histerectomía pegadita, tengo que sacar los parámetros a la mitad, tengo que sacar también, ligar la arteria uterina en su cruce con el uréter, ¿verdad? Sacar un poquito de margen vaginal, 1 o 2 centímetros, o la otra opción es que le haga radioterapia. O sea, miren, todas las opciones que nosotros tenemos, ahora miren acá todas las opciones que ustedes tienen para decisión ganglionar, considera mapeo ganglio centinela que todavía está. Y si ustedes se fijan bien, en el 1B1, en el 1B2, incluyendo el 2 a 1, ¿no? Todavía se considera el mapeo de ganglio centinela hasta 2 a 1. 2 a 1, ¿qué era? 2 a 1 es cuando hay compromiso de la vagina hasta sus 2 tercios superiores y mide menos o más de 4 centímetros. Bueno, en este caso 2 a 1 es menos de 4 centímetros. Y le puedo considerar mapeo de ganglio centinela y esta categoría 1. Pero en el 1B3 yo ya no veo que me digan en ningún momento, miren, mayor o igual a 4 centímetros, yo ya no veo que me digan que tengo que hacer mapeo de ganglio centinela. Ya no está, pues es 1B3 y el tubo mide más de 4 centímetros. ¿Ya? ¿Para qué? Entonces, tiene sus criterios saber estadiar. Entonces, antes de tratar a un paciente hay que estadiarlo, pues. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ya no me vengan a hacer preguntas de que, ¿y si la hago cambio centinela en 3 o 4? No, pues eso ya no está indicado. ¿Se dan cuenta? Bueno, esta parte es de aprendizaje, obviamente. Entonces, como conclusión, porque todavía no aterrizamos, en mi opinión, no debería ya hacerse estadía quirúrgico laparoscópico para los ganglios. ¿Ya? Porque eso también tiene razón. ¿Se puede hacer la parte quirúrgica? Sí, se le puede explicar los riesgos, beneficios y que la paciente pues ahí decida, pero no porque ella quiera, sino, señora, tiene estas dos carreteras, tiene estas dos opciones. En primer lugar, usted tiene un estadio en el cual la cirugía no le va a ayudar, no le vamos a sacar el tumor cervical. ¿Y por qué quiere hacerme la cirugía de los ganglios? Porque quiero saber si realmente le va a beneficiar, es decir, si lo voy a estudiar adecuadamente o no. Doctor, no hay otra opción no quirúrgica, sí, hacerle estudio por imágenes, por esto, por esto, por esto, pero ya no es quirúrgico. Y ahí queda. Entonces tenemos que sacar provecho de los recursos del hospital, del tiempo operatorio para poder hacer todo eso, pues. Ese es mi consejo. Bueno, mi apreciación y mi evidencia, no porque el doctor ya lo dice. La evidencia dice que el único ensayo clínico que se utiliza ha demostrado que haga lo que le haga, la sobrevida no va a cambiar. Y lo máximo que puedo hacer es estadiarlo, pero tiene a ver lo que hizo Edinson, ¿no? Y si por ahí perforo la arteria, la ilíaca, la aorta, qué sé yo, mi curva de aprendizaje, puede ser también. No sé si tienen alguna duda, ha quedado claro, ¿sí? Fanny. Sí, Sí. Doctor, buenas noches. En primer lugar, gracias por su ponencia y por compartirlo con nosotros. Tenemos como ginecólogos, como residente de ginecología, tenemos a veces el primer contacto con la paciente y me pareció bastante interesante la sugerencia de la resonancia que debe ser abdominopélvica. Generalmente nosotros indicamos solamente de pelvis y ya pues lo referimos al servicio de oncología. Entonces, de ahora en adelante voy a tener cuidado en eso, ¿no? Porque es importante hacerle una adecuada estadificación. Y, y bueno, ¿no? Todos los demás aspectos me han parecido sumamente interesantes. Muchas gracias, doctor. Ya. Sí, bueno, la resonancia, lo que pasa es que hasta ahora nosotros estamos haciéndolo, ¿no? O sea, una resonancia de pelvis para los órganos pélvicos.
Mira, todos los cánceres, como para, de manera general, para que lo vayas teniendo claro, ¿cuáles son los órganos pélvicos? Cáncer, mira, vejiga, ¿qué va a haber cáncer de vejiga? Vejiga, próstata, órgano pélvico. Recto, órgano pélvico. ¿Ya? Útero, órgano pélvico. Cuello uterino, órgano pélvico. Todos los cánceres que se originan ahí, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de recto, ¿ya? Que se me va, cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio, órganos pélvicos, todos tienen que ir a resonancia pélvica, ¿ya? Es lo que tú estabas diciendo. Lo que pasa es que este estudio está diciendo que este, si quiero ver la factibilidad de los ganglios paraórticos, porque ya vi que puede afectar la sobrevida hasta en un 50%, sería bueno que lo extiendas en el caso del cuello uterino. Estoy hablando de los ganglios del cuello uterino. Entonces, esa sería la otra lección, ¿no? Para hacer, ¿ya? Porque generalmente ahí nos quedamos. Porque si yo tengo un cáncer de recto, basta que yo le haga tomografía de tórax, tomografía de abdomen y resonancia de pelvis, por ejemplo. Si yo tengo un cáncer de próstata, igualito. Tomografía de tórax, tomografía de abdomen y resonancia de pelvis. Pero el cuello uterino, yo pienso que mejor puede ser la resonancia, porque quiero ver compromiso de los paraórticos. Entonces sería tomografía de tórax, resonancia de abdomen y resonancia de pelvis. Esa sería la otra lesión. Aunque déjame decirte que hay estudios que dicen que las tomografías detectan muy bien los ganglios paraórticos, ¿no? Pero ahí está la evidencia que te acabo de mostrar, ¿no? O sea, ya la mejor decisión es de acuerdo a no lo que diga yo, sino la evidencia que se me está mostrando, ¿ya? Bueno, a tenerlo en cuenta en Gracias, tal caso, doctor. a tenerlo en cuenta. Bueno, si no hay más, ahora sí ya me retiro. Ya estaremos próximos en otra reunión. Estamos conversando. Muchas Gracias. gracias, doctor.